Bienvenidos a la lectura número 7 del curso introductorio ANSYS Fluent, donde vamos a ver las mejores prácticas en una simulación de CFD, para lo cual vamos a empezar primeramente definiendo los objetivos de esta lectura. Como ya sabemos, la precisión de mis resultados en CFD se ven afectados directamente por diferentes tipos de errores que vamos acarreando durante todo el proceso de simulación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta lectura? Es visualizar los diferentes tipos de errores que se van presentando y las estrategias para minimizarlos, así como las consideraciones que se deben de tomar en cuanto al mallado, es decir, la calidad. Ya hemos hablado mucho de la calidad de la malla, requerimientos mínimos que debe cumplir, así como el tipo de celda. Dependiendo de la complejidad de la geometría, pues vamos a definir diferentes tipos de elementos y las mejores prácticas para la generación de mallas. Entonces, ¿cuál es la principal motivación del uso de las mejores prácticas en CFD? Como ya comenté, lo que queremos obtener es una solución precisa de mi simulación, para lo cual pues tengo que hasta cierto punto evitar todos esos tipos de errores numéricos que al final se traduciría en una solución no precisa de mi simulación, ya que todos estos resultados se utilizan para tomar ciertas decisiones en cuanto a nuestros diseños, es decir, hacer alguna optimización del mismo, algunos análisis de seguridad, etcétera. Entonces, al final y al cabo, la física que estoy simulando mediante el simulador, pues me tiene que representar de manera adecuada la física real que estoy simulando y para obtener mediante la simulación resultados precisos para tomar decisiones en cuanto a mis diseños. Entonces, hay diferentes tipos de errores que vamos acarreando, como ya comentaba, durante todo el proceso de configuración de mi análisis y que afectan precisamente a la precisión de mi solución final. Es decir, hay 4 especialmente errores que vamos acarreando, es decir, errores de redondeo. Esto es más que nada respecto a las cifras significativas que toma para el cálculo de las ecuaciones generales. Errores de iteración es la diferencia entre una solución convergida y la solución en la iteración n. Errores de solución, diferencia entre la solución convergida en una malla actual y la solución exacta de las ecuaciones del modelo. Errores de modelo, diferencia entre la solución exacta de las ecuaciones y la realidad, es decir, datos o soluciones analíticas. Vamos a ir andando en cada uno de estos errores. Primeramente, vamos con el primer error, que es el error de redondeo. Si recuerdan, en los ejercicios comentábamos que ese tipo de error se evita activando cuando lanzamos Fluent, cuando activamos la opción de doble precisión, ya que toma más cifras significativas para el cálculo, y desde ese punto ya vamos evitando precisamente ese error de redondeo, por lo cual, como comentaba, normalmente esta opción siempre se debe de activar. Si nos damos cuenta, si ya estamos dentro de Fluent y no recordamos si activamos o no la opción de doble precisión, en la parte superior nos muestra, es un análisis en 3D, uno de doble precisión, etcétera, dependiendo de los modelos que ya haya activado, pero aquí podemos corroborar si activamos doble precisión o cerramos Fluent y nuevamente regresamos y lanzamos Fluent para poder activar la opción de doble precisión y evitar ese problema de redondeo. Errores de iteración, las mejores prácticas. ¿Cuál es la recomendación cuando tenemos este tipo de errores de redondeo? Pues lo que se recomienda es definir cantidades, una cantidad o cantidades de interés para la simulación, es decir, variables objetivos. Es decir, si yo quiero encontrar distribución de temperaturas, pues mi cantidad de interés será la temperatura en una determinada zona, la temperatura promedio máximo. Si quiero encontrar caídas de presión, pues en algún punto en específico, pues yo voy a monitorear ciertas cantidades de mi interés para mi simulación, dependiendo de lo que esté simulando, para precisamente verificar la convergencia mediante esas cantidades de interés.
generar monitores, que ya lo habíamos comentado, de tal manera que pueda yo estar visualizando el progreso de la simulación mediante los residuales y mediante los monitores para corroborar la convergencia de mi solución, que se esté llevando de la mejor manera, o si no, ir tomando decisiones. Es decir, tal vez ya no necesito que termine la simulación, ya que mis residuales o mis monitores me están diciendo que realmente no está convergiendo la solución. Entonces eso me permite generar o los monitores o estar monitoreando precisamente los residuales que me están diciendo si se está generando de manera adecuada la convergencia de mi solución o no. Entonces, una vez que se obtiene una solución estable de mi solución, pues reportamos los flujos de masa y energía para corroborar continuidad. ¿Qué es lo que normalmente queremos siempre? Es este tipo de comportamiento de los residuales. Pero no todos, en todas las ocasiones se logra llegar a ese comportamiento. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Aquí en este ejercicio nos muestra la distribución de presión en un compresor 2D, donde aquí el monitor de interés es la eficiencia isentrópica, donde nos va mostrando las diferentes iteraciones, número de iteración respecto a la cantidad de interés. Si damos un criterio de convergencia de 1 a la menos 2, si se dan cuenta en el historial, solo llegaríamos hasta esta sección, es decir, estaríamos acarreando un error relativo de 0.18, ya que nuestro monitor todavía sigue cambiando respecto a las iteraciones. ¿Qué es lo que pasa si damos más iteraciones y damos un criterio de convergencia de 1 a la menos 3? Si nos damos cuenta, hasta esta sección todavía hay un pequeño cambio respecto a las iteraciones, pero aproximadamente en esta sección de las iteraciones, aproximadamente en la 100, ya no hay cambios, por lo cual podríamos decir que nuestra solución ha convergido, ya que ya no hay cambio respecto a las iteraciones. Ya no sería necesario disminuir el criterio de convergencia de 1 a la menos 4, ya que ese monitor se mantendría constante. Además de que corroboremos de que nuestras ecuaciones en los residuales hayan convergido. Por default, continuidad está 1 a la menos 3, energía 1 a la menos 6. Cuando llegue ese criterio de convergencia, pues nuestra solución ha convergido. Entonces debemos de corroborar residuales y mi monitor de interés, así como los imbalances, para corroborar que nuestra solución haya convergido. En cuanto a los errores de discretización, realmente todos los métodos discretos tienen errores de solución, es decir, el método de volumen finito, de elemento finito o el método de diferencias finitas. Entonces, un error de discretización es la diferencia entre la solución en una malla dada y la solución exacta en una malla infinitamente fina. Entonces, una solución exacta en este caso no está disponible, por lo cual debemos hacer una estimación del error de discretización. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí nos muestra un ejemplo de error de discretización. En este caso es un flujo de chorro con transferencia de calor, donde se hace una simplificación a un modelo 2D axisimétrico y se comparan diferentes mallas. Se activa un modelo de turbulencia con omega SST y se utilizan diferentes esquemas de discretización de primer y segundo orden. ¿Cuáles son las cantidades de interés? La transferencia de calor y el máximo número de Nusselt. Entonces, una vez que se hacen diferentes corridas con un primer orden y un segundo orden, se obtienen los resultados. En este caso es el inverso del total de número de celdas respecto al número de Nusselt máximo. Entonces, aquí nos está mostrando que si tengo una malla lo suficientemente fina, realmente con un primer orden y un segundo orden obtendría el mismo resultado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una malla más burda?
En este caso, los resultados de un segundo orden, con una malla más burda, siempre están más cercanos de la solución final, por lo que se recomienda una discretización de segundo orden para obtener una solución más precisa. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o las alternativas prácticas para casos industriales? Pues hacer comparaciones de los diferentes esquemas, es decir, primeramente empezar con un primer orden, comparar resultados. Si no obtengo resultados precisos con un primer orden, pues pasar a un segundo orden. Es lo que normalmente se recomienda. O hasta para obtener una solución estable. Empezar con un primer orden y cambiar a un segundo orden para obtener una solución más precisa. En cuanto a los errores de modelo, esto es más que nada respecto a las deficiencias del modelo matemático en sí. Es decir, por ejemplo, las ecuaciones base de, por ejemplo, Euler contra los RANS, si es un análisis en estado estable, un transitorio, los modelos de turbulencia, cada uno de los modelos está o fue creado para ciertas aplicaciones en específico. Los modelos de combustión o modelos de multifase. Entonces, debido a los errores del modelo, pueden permanecer discrepancias entre los datos y los cálculos, incluso después de que todos los errores numéricos se hayan vuelto insignificantes. Entonces, es más que nada aquí por las deficiencias del modelo matemático. Ok, para representar mejor este tipo de error de modelo, aquí tenemos diferentes escenarios donde se corrieron con diferentes modelos de turbulencia, un estándar K epsilon, un RNG o un K omega. En este caso, depende, como ya comentaba, la aplicación, es recomendado utilizar los K omega o los K epsilon, la familia K epsilon. En este caso, para este ejemplo en específico, pues un K omega tiene mejor comportamiento que los K epsilon cercanos a la pared. Es decir, los K epsilon sobreestiman la producción de turbulencia, que es el objetivo de este análisis, en el punto de estancamiento, causando precisamente un número de Nusselt muy grande, para lo cual en este caso en específico el modelo de K omega es la mejor opción y, como comento, depende de la aplicación el utilizar uno u otro modelo, ya que por sus características o cómo fue creado, pues algunos trabajan de la mejor manera cercanos a la pared, como los K omega, o los K epsilon alejados de la pared. Para este caso en específico, pues en esta aplicación el K omega está representando de mejor manera la física, o me está simulando de mejor manera la física que yo quiero calcular. En cuanto a los errores sistemáticos, aquí va más que nada enfocado en cuanto a las simplificaciones o aproximaciones que yo hice de mi modelo, es decir, algunas simplificaciones en cuanto a la geometría, en cuanto al componente contra máquina, condiciones de frontera que yo le asigné, algunas propiedades de materiales, de fluido, etc. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primeramente, entender la física, la aplicación, y dependiendo de cómo se está comportando, pues yo hago diferentes suposiciones a mi modelo, a mi geometría, simplificaciones, en este caso geométricas, de modelo, ¿sí? Los modelos que me representen de manera adecuada la física que yo estoy simulando, así como dependiendo de las condiciones de operación que yo obtenga, que yo tenga como dato de entrada para mi simulación. Por ejemplo, aquí tenemos una geometría donde primeramente se definió un tamaño de elemento de tal manera que, si nos damos cuenta, no está capturando de manera adecuada la física. La geometría con el tamaño de elemento. Tal vez en mi simplificación yo eliminé algunas entidades geométricas importantes y
por lo cual ya aquí no está capturando de manera adecuada. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Pues generar un tamaño de elemento más pequeño, de tal manera que me logre capturar estas características de mi geometría. Muy bien, en cuanto a las mejores prácticas del mallado, la estrategia principalmente depende de la precisión que yo necesito de mi solución, es decir, qué máximo squeenness o aspect ratio puede tolerar mi malla. Esto es más que nada o está en función de la calidad de la malla. Y como ya comentábamos, hay requerimientos mínimos que debe de cumplir la malla para lograr obtener una solución precisa. Eficiencia. ¿Qué es lo que se recomienda? En aquellas zonas donde se espere gradientes importantes en mi simulación, pues definir tamaños locales de tal manera que me logre capturar de manera adecuada mi física en esa zona en específico que yo quiero capturar. Fácil de generar, va a estar en función de la complejidad de la geometría, que yo puedo utilizar diferentes tipos de mallas. Podemos utilizar una malla tetráedrica, hexaédrica o una mezcla, etcétera. Entonces ahí va más que nada dependiendo de la complejidad de la geometría. ¿Cuál es el objetivo? Pues obtener un mejor compromiso entre la precisión, eficiencia y fácil de generar. En cuanto al mallado, capturar de manera adecuada la física de flujo de fluidos. La malla debe ser lo suficientemente buena para capturar efectos importantes como son capa límite, transferencia de calor, ondas de choque, gradientes de flujo. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando queremos capturar capa límite? Esto más que nada, tanto la velocidad como las capas límite térmicas deben ser resueltas. Debe de haber un mínimo de 10 a 15 elementos en el espesor de la capa límite. La resolución de expansión de la malla en la dirección normal a la pared debe ser moderada, es decir, entre 1.2 y 1.3, y un Y más aproximadamente de 1 para transferencia de calor y modelado de transición. Y nos muestra un ejemplo para capturar de manera adecuada la física. Es un perfil de velocidad en un perfil aerodinámico, donde si nos damos cuenta, cercano a la pared, pues tengo una distribución de elementos no tan buena que me capture de manera adecuada la física en esa zona. No en contraposición, si tengo una malla lo suficientemente fina cercana a la pared que tenga una buena transición de los elementos, pues voy a obtener de manera más adecuada mi perfil de velocidades. La calidad de la malla. Una buena calidad de la malla depende de que no se distorsione tanto los elementos. Es lo que se recomienda, que no se distorsione. Esta no es una buena malla, ya que está distorsionando demasiado el elemento. Que no se estire y que no haya una transición abrupta de los elementos. Es decir, que hay un elemento pequeñito y luego un elemento muy grande. Es lo que no se recomienda en cuanto a la parte del mallado. Calidad de malla. Generación de una malla. Lo que se recomienda, y ya checamos muchas veces esta parte de la orthogonal quality. Debe de cumplir un requerimiento mínimo, que debe ser mayor a 0.1 para lograr una buena precisión de mis resultados y claramente se va a traducir en una buena convergencia de mi solución. Los aspect radios menores a 100 con relación de expansión de 1.5 a 2. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues en aquellas zonas, como ya comentaba, que donde se esperan gradientes de flujo importantes, pues generar controladores locales de tal manera que me capturen de manera adecuada la física en esa zona en específico y no tener este tipo de transiciones de elementos pequeños hacia elementos muy grandes. Evitar cambios bruscos en mis elementos. Si nos damos cuenta, aquí tengo mis elementos
pequeños y acá elementos muy grandes. Eso no es recomendado. ¿Qué es lo que se recomienda? Cercano a las fronteras, tener elementos más pequeños y que la transición sea suave hacia el centro. Una comparativa de una malla hexaédrica contra una malla tetraédrica en cuanto a la precisión. Aquí hay una cosa interesante. Si se conoce la dirección del flujo, una malla hexaédrica tiene ventaja respecto a una malla eh, tetraédrica. Tenemos una mejor precisión de la solución. Pero ¿qué pasa cuando el flujo es tan complejo que no hay una dirección dominante de flujo? Realmente la ventaja de una malla hexaédrica eh, se pierde respecto a una malla tetraédrica y realmente se obtendrían aproximadamente el mismo comportamiento, como visualizamos aquí. Como resumen, primeramente debemos de tratar de entender la aplicación en específico, ya que estará en función de los modelos o suposiciones que yo haga de mi geometría, de los modelos que yo active y de tal manera que me representen de manera adecuada la física que estoy simulando, y tratar de evitar todos los errores que acabamos de visualizar en la lectura. Muy bien, en el siguiente ejercicio que van a generar es un perfil aerodinámico. Vamos precisamente a visualizar ya en un ejemplo real los diferentes errores que ya vimos a lo largo de la lectura, cómo está impactando de manera clara ya en mi simulación los errores de redondeo, los errores de iteración y los errores de discretización. Muchas gracias por visualizar esta lectura. Cualquier duda o comentario que tengan respecto a la teoría que vimos, con mucho gusto lo pueden realizar en el foro y les estaremos dando respuesta. Muchas gracias.